todos. Centro Universitario Oriente de México les da la más cordial bienvenida esta tarde. El tema de la conferencia de hoy se llama La familia en cuarentena, impartida por el licenciado Luis Abraham Becerril Acosta. Profesor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para dar esta conferencia. Bienvenido y buenas. Muchas gracias, licenciada, y gracias a todos los que pudieron asistir el día de hoy para esta pequeña conferencia, esta plática que de repente, eh, pues es algo que nos viene persiguiendo desde el año pasado y considero que es importante de repente el poder hacer un poco esta recapitulación de lo que ha venido sucediendo durante, pues ya básicamente un año. Darle las gracias primeramente a la escuela, al Centro Universitario Oriente de México, por esta oportunidad, porque siempre está al pendiente de sus alumnos y siempre está al pendiente de que podamos tener este tipo de pláticas, este tipo de intervención, no nada más con los alumnos, sino con el público en general, y que también ellos sean partícipes, ¿no?, de este tipo de actividades. Ya con esto, pues vamos a comenzar esta parte de la plática, en donde, pues primeramente me gustaría, ¿no?, recalcar esta parte, pues cómo es que hemos vivido, ¿no?, la cuarentena. De repente, pues para muchos nos tomó, para todos en realidad nos tomó por sorpresa, pero darnos cuenta de que nosotros, a final de cuentas, un año después, seguimos teniendo o seguimos avanzando estos recursos para poder interactuar, para poder, inclusive, ¿no?, estar al pendiente de los alumnos, se vuelve totalmente enriquecedor. Y precisamente para esto, el día de hoy, pues además de esta presentación, pues quería mostrarles, ¿no?, mi nueva adquisición, que es este pizarrón que tengo aquí atrás, y que de repente el hecho de que podamos utilizar como todos estos materiales para poder interactuar nos dice, ¿no?, la premura de las cosas con las que tuvimos que actuar en aquel entonces, hace ya un año. Y cuando nosotros hablamos acerca de esta cuarentena, pues hablamos también de esta necesidad que tuvimos en nuestros hogares para podernos adaptar hacia las condiciones que teníamos e inclusive hacia las personas que nosotros comúnmente llamamos familia o aquellas personas con las que llegamos a convivir, ¿no?, en nuestros hogares. Se me hacía bastante significativo el de repente escuchar el término familia porque es una materia que me encanta mucho dar, la terapia familiar, porque precisamente nos lleva al poder interactuar y al poder analizar a profundidad qué es lo que está sucediendo en los hogares de la población mexicana principalmente y darnos cuenta de que las condiciones en donde nos encontramos hoy por hoy pues han cambiado de una manera totalmente radical, ¿no? El día de hoy voy a abordar algunos puntos con la intención de que podamos reflexionar un poco acerca de ello y también si existen algunos estudiantes, algunas personas que se interesen en el tema, pues también darles, ¿no?, algunas cuantas estrategias que nos pueden estar ayudando también, ¿no?, a lidiar con esta situación. Y pues bueno, sin más por el momento, pues vamos a comenzar con esta parte, ¿no? Eh, y quería empezar precisamente con esto del pizarrón. Porque aquí en casa, tanto mi hermano mayor como yo, pues damos clases. Él a nivel primaria, yo a nivel universidad, y es bastante interesante el de repente ver cómo tenemos que distribuirnos un poco porque desde el lado pedagógico, ¿no? De repente necesitamos o tenemos esta necesidad de poner videos, de a lo mejor interactuar con los alumnos, pero no es lo mismo interactuar con universitarios a interactuar con niños. Entonces, de repente el hecho de que se crucen, ¿no?, como las actividades que él tiene, mis actividades, y estando en un lugar que a lo mejor y no es como no es una casa gigantísima, pues de repente, ¿no?, se cruzan los sonidos. Y seamos honestos, ¿quién de nosotros no en algún momento ha tenido una situación así? Que a lo mejor en medio de una transmisión o a lo mejor en medio de sus actividades en el trabajo, ya sea en línea o ya sea inclusive en presencial, pues de repente escuchamos todos estos sonidos que están alrededor, ¿no? Pasa el del gas, pasa el de los tamales, pasa todos, ¿no? Se les ocurre pasar en ese preciso momento. Y eso de repente pues nos puede desconcertar un poco, pero es una realidad que poco a poco se ha ido integrando a la vida de cada uno de nosotros y darnos cuenta cómo a partir de todo esto empezamos a replantear la forma en la que necesitamos interactuar en nuestros hogares. Entonces, voy a pasar para acá. Si tenemos que partir de algún lado,
tendríamos que analizar primeramente qué es lo que nosotros estamos entendiendo por familia. Porque muchas veces nos quedamos con la idea de que una familia tendría que tener algo totalmente establecido. Eh, Se nos vende mucho como esta idea en la televisión de que durante esta cuarentena y aún antes de ella la familia se ha ido modificando en el sentido de cuáles son los miembros que la están integrando, de qué manera cada uno de estos miembros tiene una interacción con todos los demás y la manera en la que también, ¿no? De repente cuando nos dicen, pues van a tener que encerrarse unos días o unos cuantos meses en este caso, pues entonces estas personas tienen que unirse, ¿no? Y quedarse en un mismo lugar. Darnos cuenta de que una familia, por lo tanto, al ser pues extensa o al tener un mayor número de miembros dentro de un espacio muy reducido, va a traer como consecuencia el hecho de que de repente estas personas tengan que interactuar. Y algo que a lo mejor no estábamos tan acostumbrados era al tener que ver a las personas, a las mismas personas, todos los días, todo el tiempo. A lo mejor por algunas actividades era más fácil de repente el empezar a salir, el empezar a desplazarnos, pero darnos cuenta de que la familia tendría que cubrir como con ciertos puntos de contención para con nosotros, nos anima, ¿no? A pensar en esta forma un tanto idealista, en que no podría llevarnos a un desajuste emocional el hecho de que estemos con nuestras familias. Sin embargo, varias investigaciones que se han estado realizando, no nada más en México, sino también en América Latina y muy probablemente alrededor del mundo, indican que de repente el hecho de que podamos estar con estos individuos no se nos puede llegar a facilitar tanto si es que antes de la cuarentena no teníamos esta buena convivencia o esta facilidad para poder entablar una conversación, inclusive con nuestra familia. Muchos de los grupos con los cuales he tenido contacto a lo largo de este año en las instituciones en donde estoy trabajando me han podido comentar esta situación en la que de repente el hecho de que sean su familia no significa que los terminen de conocer como deberían de conocerlos. Es más, preguntándoles a veces, pues ni siquiera saben el color favorito de sus papás o a lo mejor no tenían como esta convivencia o esta fraternalidad con estos miembros. Entonces, si nosotros hablamos de que es este conjunto de individuos unidos a partir de un parentesco, entraríamos un poco en conflicto en el sentido de decir si únicamente una familia podría compartirlo a aquellas personas que nosotros consideramos, ¿no? Papá, mamá, hermanos, tíos, o si también podríamos incluir algunos otros miembros o algunas otras personas que durante la cuarentena pues tuvimos que refugiar casi, ¿no? De forma como un asilo político. Entonces, darnos cuenta de que las familias, primeramente, tendrían que darnos este sustento o esta necesidad de contención. Ahora bien, algunos de los autores que hablan acerca de las familias nos dicen también que las familias tienen que atravesar forzosamente por una serie de etapas desde que se conforman, en este sentido, desde que se junta la pareja hasta que alguno de los dos miembros de esta pareja pues fallece. Sin embargo, nos damos cuenta de que a partir de esta cuarentena han sucedido cambios a nivel estructural bastante importantes y eso tiene que ver con que este ciclo familiar que nosotros conocemos como normativo llega un momento en el cual ya no llega a su término por precisamente estos desplazamientos. Existieron hace un año algunas condiciones que nos hablaban de que no podíamos desplazarnos hacia otras partes de la República. Lamentablemente, ¿no? Muchas familias decidieron hacer caso omiso a esto y pues siguieron desplazándose. Sin embargo, con estos desplazamientos o con esta forma en la que al principio la cuarentena estaba tomada en cuenta, pues empezaron a existir, ¿no? Estas familias que salían de paseo a muchos lados y que por lo tanto empezaban a contagiarse y a contagiar a otras personas con las que tenían esta interacción. Entonces, la importancia de este ciclo vital es darnos cuenta de que generalmente nosotros esperamos o tenemos como esta tendencia a visualizar que vamos a continuar con nuestra familia el resto de nuestras vidas. Pero curiosamente, desde que somos pequeños, la dinámica en la cual está englobada la familia tiene que ver con que miembros de la familia, generalmente mamá y papá, ¿no? Hasta que ya somos mayores de edad, tienen esta necesidad de salir de casa pues, para ir a trabajar, para buscar alimento, para muchas cosas, pero llega un momento en el cual ahora existe una tendencia, ¿no? A un cierto desempleo.
a partir de toda esta pandemia, ¿no? Y por lo tanto ya no tienen como tanta necesidad de estar saliendo, tienen la necesidad, ¿no? Económica, pero no tienen la necesidad de estar saliendo porque se han estado cerrando algunos centros de trabajo. De igual forma, el hecho de que la misma familia tenga que interactuar ahora a través de los medios electrónicos propicia la creación de unas nuevas problemáticas que no estaban acostumbrados. Si alguien en alguna parte de los que estamos aquí han tenido de repente eh, esta experiencia en donde a lo mejor alguno de estos, algunos miembros, ¿no? De la familia ya grandes que tienden a jubilarse y que de repente ya no están saliendo todo el tiempo y se quedan con uno en casa, pues no es fácil la convivencia porque pues, no estábamos acostumbrados a ello. Toda la vida estuvieron saliendo a trabajar y de repente los vemos que están aquí, ¿no? De un lado para otro. Y no nada más eso, sino darnos cuenta que dentro de estas mismas familias o estos mismos hogares, esta convivencia, ¿no? Entre padres con hijos todo el tiempo crea nuevas problemáticas que el psicólogo como tal de repente necesita también examinar desde un punto de vista meramente objetivo y que de repente ya no se vuelve tan sencillo por precisamente la interacción virtual que nosotros podemos tener para bien o para mal, ¿no? Podemos adaptarnos a estas condiciones y lo hemos hecho durante todo este año, pero vamos a darnos cuenta de que existen nuevas problemáticas y que necesita del apoyo no nada más de psicólogos, sino también de pedagogos, también de todos los profesores, ¿no? Que de repente hacen y deshacen para poder cumplir con esta labor, ¿no? Que a final de cuentas tiene que ver con el podernos adaptar a esta nueva normalidad. Entonces, parte de estas situaciones problemáticas que se han venido registrando, que las podemos observar no nada más en la televisión, no nada más en el internet, sino también en nuestras prácticas profesionales, tiene que ver con estos 5 puntos que les coloco aquí. Obviamente, podemos hablar de que estas problemáticas pueden volverse muchísimo más grandes o podemos encontrar algunas otras. Sin embargo, particularmente he podido observar que estas situaciones son las que se repiten con más frecuencia y que llevan también a las personas a de repente ya no saber qué hacer con todo este tipo de situaciones y es ahí cuando ya tienen que consultar, ¿no? Con los especialistas. Y coloco aquí la palabra problemáticas porque también va a depender mucho de cómo nosotros abordemos estos temas para poder encontrar nuevas áreas de oportunidad, es decir, cómo estas situaciones les vamos a sacar un provecho. Provecho en el sentido de que la familia, como venía moviéndose antes de la cuarentena, encuentren nuevas alternativas, nuevas formas de poder interactuar y eso de repente pues nos conflictúa porque no estábamos acostumbrados, ¿no? Y repito, no es que sea algo que lo viva una sola familia, sino que lo hemos podido observar no nada más en la Ciudad de México, sino pues básicamente en todo el mundo, ¿no? Porque no ha sido fácil esta situación. Entonces, de estas 5 problemáticas, voy a empezar a desglosarlas cada una de ellas y de repente si sentimos, nos sentimos identificados por ahí, bueno, el saber que pues compartimos, ¿no? Esas mismas situaciones y que de repente podemos encontrarle una solución a estas problemáticas. La primera de ellas tiene que ver con cada vez que nosotros volteamos nuestra mirada a una familia, decía hace ratito, tenemos como esta necesidad de etiquetarla de alguna manera, de decir, pues existen los papás, existen los hijos, a lo mejor hay tíos, a lo mejor hay abuelitos, y cada uno de ellos dentro de un sistema familiar va a cubrir con un cierto rol o con algunas funciones como muy de repente específicas. Algunos de los autores nos dicen que esto es importante precisamente por la necesidad de dividir a la familia en subsistemas, es decir, que cada uno de ellos cumpla con determinadas actividades. Dándonos cuenta de cómo ha sido el desarrollo de la familia a partir de los años 90 hasta la fecha, nos damos cuenta de que estos roles han ido modificándose y eso que nosotros considerábamos en algún momento como una normatividad, ahora bien se empiezan a dividir las actividades dentro del hogar y eso permite
que el mismo sistema familiar encuentre un equilibrio. Es decir, ya no se le asignan todas las actividades a mamá, todas las actividades a papá o todas las actividades a los hijos, sino que con esta distribución que se tienen de las labores del hogar, ayudan a que una familia pues salga adelante, tenga esta convivencia familiar que tanto necesitan. El problema aquí viene cuando estos roles o estos sistemas empiezan a quebrantarse en el sentido de que ya los niños ya no tienen la necesidad de ir a la escuela, sino que ahora la escuela está en sus casas. Ya los papás ya no tienen que desplazarse en algunas ocasiones, sino que ahora necesitan trabajar en línea o tienen que tomar medidas muy, muy determinadas para poder ahora interactuar en casa. Y de repente, cuando nosotros hablamos acerca de traer la escuela a casa, los padres, quienes únicamente estaban dedicados a esta cuestión de poder educar o inclusive, ¿no? Aquellos super padres que agarraban y decían, me siento a hacer las tareas con mis hijos, eh, empiezan a tomar ahora un rol también de maestros, de profesores, porque no es lo mismo el de repente tomar las clases en línea y si es que los hijos tienen las condiciones adecuadas para tomar estas clases en línea. Ahora los padres y es muy interesante que llaman esta labor que se puede tener al interactuar como guías tiempo completo de los hijos, el que ellos entiendan ahora el por qué se está dando esta necesidad de reestructurar este subsistema, ¿no? En el que los padres ahora ya no nada más son proveedores, sino también como maestros. Viene otra parte en la que observamos que si una de estas familias tienen un adulto mayor, surge la necesidad también de que ellos empiecen a ser cuidadores. A lo mejor si estos adultos mayores los teníamos en algún otro lugar, en alguna otra casa, de repente surgen estos cuidados extremos, porque recordemos que los adultos mayores en este momento son aquellos que son más vulnerables ante esta condición del COVID. Entonces, pues los padres o los mismos hijos buscan esta necesidad de reestructurarse y de ser, ¿no? Cuidadores ahora. Surge también esta necesidad, ¿no? De todos los rituales que hemos estado adoptando para poder entrar a casa y que también no estábamos acostumbrados a ello. Muchas de estas situaciones cambian completamente la perspectiva, porque hace un año escuchábamos el rumor de la pandemia todavía bastante lejos, no era como algo tan cercano. Sin embargo, nos damos cuenta de que ahora por lo menos conocemos a una persona que o ha estado con COVID, o ha estado internada, o ha fallecido. Y por lo tanto, eso de repente crea en nosotros también esta necesidad de cuidar con un mayor énfasis, ¿no? Tanto a niños como a adultos, y pues, ¿no? Modifica totalmente esta forma de interacción. La otra nos damos cuenta de que también los padres, queriendo o no queriendo, se vuelven compañeros de juego de los niños, porque entonces los niños también se aburren de estar encerrados todo el tiempo. He podido observar últimamente que también los hijos de repente tienen como esta necesidad de salir y ahí van los papás, ¿no? No tienen otra cosa que hacer los papás o los niños y por lo tanto necesitan moverse, ¿no? Inclusive pues en bolita, ¿no? Una familia medio muégano. El problema aquí surge cuando nosotros rompemos con esta estructura de confinamiento y por lo tanto el hecho de que nosotros ya estamos desesperados y tengamos que salir o creamos que tenemos que salir, de repente lleva a los papás a cometer de repente como ciertas imprudencias. Lo he podido observar, ahora sí que para lo único que salgo es para el consultorio, de repente me pongo a hacer algo de ejercicio en algún parque, ¿no? Y apartado de la sociedad, pero darme cuenta que de repente los papás no toman las medidas adecuadas para con sus hijos, eso de repente llama la atención en el cómo los padres tienden, ¿no? De repente a quebrantar las mismas normas y los niños, por lo tanto, pues van, ¿no? De la mano, ¿no? Intentando imitar lo que están haciendo los mismos padres. Después observamos cómo es que se empiezan a romper los mismos límites dentro del hogar. Si de por sí, ¿no? La mayor parte de las consultas que se hacen en psicología
para con los niños tiene que ver con el establecimiento de los límites o la misma contención emocional, encontramos que se empiezan a quebrantar porque entonces no hay un orden dentro del hogar. Ahora, como no existen estos roles y como no existen estas diferencias entre los sistemas, cada quien hace lo que quiere. Y a pesar de que se intenta o se procura que ya no exista como este caos en casa y después de un año ya aprendimos a establecernos un poquito más, aún así existen hogares en los cuales estos límites no se han establecido y todavía se asignan estos roles, ¿no? En que mamá tiene que hacer todo esto, papá tiene que hacer todo esto y los niños pues como nada más les dan unas horas de clases, pues todo lo demás es como vivir en un eterno vacaciones. Y seamos honestos, no podemos continuar con esta condición de que seguimos en vacaciones. Más bien es darnos cuenta de que tenemos que buscar las alternativas para que a lo mejor no atiborrarnos de actividades durante todo el día, pero sí darnos cuenta de cuáles son las principales y aquellas que de repente pues son funcionales, ¿no? Para los niños. Curiosamente, en este punto, muchos padres de familia pues tenían como esa necesidad de sacar las actividades a los niños. Y entonces llegaban de la escuela, tenían dos, tres actividades en la tarde, más aparte sus tareas y ya vete a dormir y hasta el siguiente día. Pero ahora observamos que todas esas actividades las tienen que hacer en casa y muchas de ellas pues no tienen como el espacio suficiente para realizarlas. Ahora, algo que ha impactado también a estas estructuras familiares tiene que ver con el uso de las redes sociales. Ahorita podemos tener esta interacción a partir de las plataformas que se han estado utilizando, no nada más para dar clases, sino también para comunicarnos con otras personas. El problema aquí es que no todos tienen la accesibilidad para poder tener esta cercanía. Pongámonos a pensar en adultos mayores que pues, no saben utilizar, ¿no? Ni siquiera un celular con cámara, o si saben, pues de repente, no sé, no tienen internet o no tienen el mismo celular. Esto de repente dificulta un poco, ¿no? La capacidad que tenemos para poder comunicarnos con personas que están más lejos. Tenemos también esta necesidad de reconsiderar cómo las redes sociales pueden promover o obstaculizar el aprendizaje. He podido observar cómo es que de repente algunos alumnos, pues también ya estamos, también no me incluyo, ya estamos de repente desesperados, ¿no? Porque queremos estar ya en presencial, queremos ya estar ahí, pues teniendo a lo mejor esta interacción con los demás, ya sea alumnos, compañeros. Sin embargo, esta forma en la cual surge la necesidad de poder interactuar con los alumnos a partir de estas plataformas y el poder resolver también estas necesidades educativas nos alienta a que cada quien podamos volvernos también hasta cierto punto autodidactas. Y entonces eso facilita también el que nuestros pensamientos pues empiecen a crear nuevas ideas. Algo que tiene en particular el Centro Universitario Oriente de México es esta necesidad de repente crear estos proyectos, ¿no? Al finalizar cada uno de estos semestres y que también ayuda a que aún a partir de del uso de redes, podamos seguir trabajando, podamos seguir explotando estos recursos que nosotros podemos tener. Hay ocasiones en las cuales, y no me dejarán mentir, se nos pueden ir de repente la luz, de repente nos sirve el internet, de repente la computadora ya estalló, y esto de repente puede que generarnos cierta ansiedad. Ahora, eso hablando a partir de nosotros como universitarios o como o como docentes, pero ¿qué pasa en el caso de los niños? Que ellos también se desesperan estar mucho tiempo sentados viendo la pantallita. Hay veces que pues la atención no está en la pantalla, sino está en cualquier otra cosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo estas redes sociales se están utilizando. Aquí pues están como algunas, ¿no? Que en algún punto pues eran como de mucha relevancia. Ahorita ya Twitter no es como tan frecuente. Ahorita pues a lo mejor lo que es más es el YouTube, es el TikTok, es algunas otras plataformas que de repente, pues son de libre acceso, ¿no? O sea, cualquier niño inclusive podría entrar a ellas y es donde tendríamos que tener un cierto nivel de cuidado. Um, Ahora bien, uno de los puntos importantes aquí a tratar es el de repente, cuando nosotros hablamos de este ciclo de la familia, hablamos que también existen una serie de duelos en la familia que no son inmediatamente reparados. Y eso no porque ellos no tengan la necesidad o no tengan
de repente los recursos para hacerlo, sino que por el mismo confinamiento hay ocasiones en las cuales estos duelos no llevan o no se llevan a cabo o no se terminan de cerrar como tal. Por un lado, tiene que ver con esta facilidad que puede tener la misma familia para adaptarse a los cambios. Eh, de repente cuando hablamos de la familia, hablamos primeramente de estos sistemas, ¿no?, que existen, pero también podemos hablar desde un punto individual de cómo cada miembro de la familia interactúa con el resto y permite que de repente estas conductas que se puedan tener a partir de un duelo sean reforzadas. ¿A qué me refiero con eso? Si una persona está siendo muy violentada o muy afectada por la pérdida de un ser querido y de repente toda la familia se siente mal por la misma situación, puede existir alguna persona que decaiga más en un nivel afectivo, que haga que todos los demás no puedan salir o no puedan concretar ese duelo, ¿no? Y se sientan todos de la misma forma, pues tristes, deprimidos, inclusive, y que de repente, pues por más que uno intente salir, pues la familia tendría que ser aquella primera red de apoyo que me ayuda a salir de todo este dolor. Pero nos damos cuenta de que en algunas de estas familias, este duelo familiar se acrecenta precisamente por las condiciones en las cuales se dio esta pérdida. Y no nada más hablamos de una pérdida física de miembros de la familia, sino que también hemos podido observar que existen pérdidas del trabajo, pérdidas inclusive de hogares, pérdidas de amigos muy cercanos a la familia y que de repente hacen que estos duelos pues se prolonguen. Llevamos ya un año encerrados y muchas personas no han podido adaptarse a estos cambios. Necesitan de una u otra forma el encontrar cómo volver otra vez a interactuar con la familia, ¿no? Y por el otro lado, estos duelos lo que hacen es permitirnos el hacer un examen de cuáles son nuestros valores y cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos para con el resto de la sociedad o el resto de la comunidad en donde nosotros nos desenvolvemos. ¿Por qué? Algo que se nos dijo desde un primer momento en la cuarentena fue que si sufríamos la pérdida de algún familiar, pues no podíamos pues llenarnos de personas para poder hacer estos actos funerarios. Pero nos damos cuenta de que algunas personas sí llegaron hasta ese punto, ¿no? Y de repente es el replantearnos qué es lo que estamos haciendo para llevar a cabo este duelo. No es una situación sencilla. Existen todos estos rituales en cuanto a la muerte por una determinada razón, que es el ayudarnos a que los miembros de la familia empiecen a encontrar un nuevo orden, que se empiecen a reestructurar. Son importantes, sí, todos estos rituales, ¿no? Las misas, las oraciones, los novenarios, todo este rollo que a final de cuentas nos permite el sentirnos confortados, nos permite el sentirnos sustentados por nuestra misma familia, pero cuando no se concreta esto, cuando no podemos juntarnos como familia, estos duelos permanecen. Y entonces es ahí cuando nosotros también necesitamos o observamos la necesidad de poder trabajar con estas familias o con el miembro que haya sido más afectado de toda esta familia. Entonces, decimos que es este examen de valores porque hablamos desde cómo lo estoy viviendo, cómo yo puedo ser un sustento para mi familia o de repente yo como individuo de este núcleo familiar necesito también entrar a un proceso terapéutico para empezar a desenvolver este duelo, ¿no? Que de repente puede prolongarse y pues que a final de cuentas todavía no estamos en semáforo verde y que por lo tanto van a existir duelos de cualquier índole que van a continuar con nosotros. Entonces necesitamos buscar también como estas herramientas. Después, algo que, por eso comenzaba con esta parte, esta conferencia, la parte de la privacidad y la intimidad, porque entonces nos damos cuenta de que eh, una sola persona, ¿no? Puede pasar de su área de trabajo, voltea y ya estamos en la cocina, voltea y ya estamos en nuestra recámara, voltea y ya estás, inclusive está en el baño, ¿no? Y nos damos nuestra escapadita súper rápida y regresamos. Pero entonces nos damos cuenta de que ese espacio físico que a lo mejor nosotros no considerábamos como a lo mejor relevante, lo compartimos con los miembros de nuestra familia, pero al mismo tiempo, si
tenemos esta interacción, eh, ya sea en el trabajo, ya sea con alumnos, también irrumpen dentro de esa intimidad. De hecho, si nos damos cuenta, en algunas universidades o algunos videos que se han dado, pues observamos cómo se les solicita que tengan la cámara abierta precisamente para poder tener como esta interacción cara a cara. Pero de repente es también como confrontarnos con aquellas condiciones en las que están viviendo y compartirlo de alguna forma. Y eso pues no es tan sencillo. Algunos de estos videos pues, pueden sonar como muy graciosos, ¿no? En el sentido de que pues, prendes tu cámara y a lo mejor está dormido el alumno o a lo mejor pues, va en el transporte público o hay algunos que son más hábiles y ponen nada más su fotografía, ¿no? Y se cae la fotografía y no hay nadie que esté presente en la cámara. Pero eso tiene que ver también con esta intimidad que de repente es transgredida. Es decir, nosotros nos estamos adentrando también a la vida de las personas y en este caso de quien esté detrás de ese aparato electrónico y que también pues, puedes compartir como cierta parte, pero hay otras partes en las cuales no, porque no estamos acostumbrados. Este espacio físico también conlleva, y lo vemos desde esta perspectiva no nada más social, sino también desde la perspectiva de la psicología ambiental, que nos dice que entre más reducido tengamos el espacio, más estrés nos puede estar generando. Es decir, tendríamos que tener por lo menos nuestra habitación, pero dándonos cuenta de estos números que nos arroja, por ejemplo, el INEGI, que nos dice que la Ciudad de México y pues varias partes del país no cuentan con la infraestructura para poder contener a tanta población, eso nos dice de que cada familia ha tenido que lidiar con estos espacios y que por lo tanto, algo que me he podido encontrar y me he podido percatar es que de repente tenemos que tomar clases a lo mejor desde nuestra cama sin llegarnos a dormir, a lo mejor desde la cocina, a lo mejor desde la mesa del comedor, a lo mejor en una sillita en un rinconcito, porque entonces no hay un espacio físico que me ayude o me permita el poder, pues tener toda esta interacción a nivel digital. Encontramos esta necesidad de una independencia, de que de repente a lo mejor tú podías llegar, ¿no? A tu casa y todo pues chillando si tú querías, pero de repente no, pues tenías como tu propio espacio. Ahora si de repente todos están dentro de un mismo hogar, pues todos pueden enterarse de todo, ¿no? No hay como tanta privacidad como uno quisiera y buscamos como los lugares para poderlo realizar, en el techo, en el patio, en la calle, ¿no? El podernos liberar un poquito, que también es una condición que el hombre necesita en algún determinado momento. Consideramos que el hombre es un ser meramente social que necesita sí esta interacción, pero si nos sentimos invadidos por las personas, pues ya no es una interacción muy sana. Es como si nosotros fuéramos en el metro, ¿no? En hora pico y de repente pues ya no se siente padre viajar en el metro, ¿no? Sino que ya sientes como ese calor humano por todas partes y eso de repente pues nos puede volver a nosotros pues un tanto agresivos, ¿no? Ansiosos de tener tantas personas a nuestro alrededor. Dice aquí una necesidad de expresión y contención emocional. Buscamos en las familias que encontremos este sustento, porque a final de cuentas, si bien no teníamos esta costumbre antes, a lo mejor de platicar de forma general con nuestra familia, ahora al estar interactuando todo el tiempo con ella, necesitamos también externalizar qué es lo que está sucediendo en nuestro interior. Muchas veces sucede con los adolescentes principalmente que ellos buscan como internalizar todo lo que les está sucediendo, todo lo que están pensando y no expresarlo, pero nos damos cuenta de que surge esta necesidad dentro de la cuarentena de poderlo expresar y darnos cuenta de que a lo mejor compartimos el mismo temor, no sé, de poder salir, de podernos contagiar o a lo mejor compartimos esa misma irritabilidad y de repente si han podido observar, existen familias en las que de repente un miembro de la familia está meramente irritable y choca con todos los demás y todos los demás empiezan a chocar y se vuelve una guerra campal dentro del mismo hogar. Nosotros como promotores de la salud mental buscamos que este tipo de condiciones no se repitan. Es decir, que la misma familia empiece a encontrar esta contención tanto emocional como física.
¿no? En el que te doy tu espacio, me das mi espacio y está bien que tengas esta distancia de los demás, ¿no? No podemos ser 100% muéganos, pero tampoco podemos ser entes aislados, ¿no? Y estar de un lado para otro. Mm, ok. Uno de los datos que más ha resaltado durante esta cuarentena y que lo podemos observar tanto en los diarios como en los medios masivos de comunicación es que se ha incrementado la violencia intrafamiliar principalmente en el último año. Estos datos que les presento aquí en un primer momento son unos datos que surgieron el año pasado como parte del Senado de la República al hacer estas encuestas dentro de lo que sería el 911 y nos dice que de enero a abril, en donde apenas estábamos teniendo como esta entrada a la cuarentena, se estaban registrando aproximadamente 68,000 casos de violencia intrafamiliar. Si nosotros ponemos estos datos y los comparamos con la cantidad de población que tenemos, pues es un número bastante elevado. Pero esto es únicamente hablando de enero a abril. Cuando a nosotros nos mandan a cuarentena, fue aproximadamente en marzo, porque decían, nos vamos de vacaciones y regresamos de vacaciones y todo normalito. Pero cuando nos vamos de vacaciones a finales de marzo y en abril, eso significa que debió haber sido un número potencialmente alto estos casos que se empezaron a registrar en el 911. Ahora, algunos de algunos diarios, algunos otros estudios que se estuvieron realizando, marcan que durante toda la cuarentena empezaron a disminuir el número de denuncias. Eso significa hasta cierto punto que bajó la violencia intrafamiliar. En realidad no. Lo que significa es que empezaron a dejar de denunciar porque muchas personas que viven este tipo de violencia empiezan a darse cuenta de, sí, denuncio, me voy, pero ¿a dónde me voy? No tengo trabajo, no tengo hogar, no tengo con quién acercarme para contarle lo que me está sucediendo y por lo tanto ya no tienen como esta facilidad de poder hacer las denuncias. Entonces encontramos que tanto en la Ciudad de México como en Nuevo León y en Jalisco se reportan el mayor número de casos de violencia intrafamiliar. Y esto también tiene que ver con los valores, con el estilo de crianza, con la manera en la cual se ha estado interactuando dentro de la misma familia y que de repente encontramos estos miembros familiares que pueden llegar a ser más vulnerables que otros. En este sentido, pues a lo mejor pues los niños, las personas de tercera edad, las mujeres. De hecho, el gobierno del Distrito Federal saca este programa que se llama No Estás Sola, en el cual pues se propone que las mujeres, si tienen algún tipo de violencia intrafamiliar, puedan comunicarse al 911 o a los números de Locatel o a otros números que nos ofrece el mismo gobierno para poder hacer esta denuncia, dar este seguimiento y que, bueno, también se les dé la asesoría tanto jurídica como psicológica. El problema aquí, y vuelvo a reiterar, es que no se está dando estas denuncias como tendrían que darse. Ay, la moto ahí dándome explicaciones también. Cuando nosotros observamos que dentro de la misma dinámica familiar existen estos roces en cuanto a quién tiene que hacer qué, en cuanto a las emociones que se puedan estar desatando, es más fácil que estos picos de violencia empiecen a aumentar. La revista digital Expansión Política nos marca algunas cifras que se me hicieron bastante interesantes. El 66% nos dice que se presentó una violencia física como tal. Si nosotros estamos irritables, es más fácil que de repente yo empiece a alzar la voz y este alzar la voz nos dice que pues, yo tengo que contestar, ¿no? Alzando la voz y empieza a darse como una escalada de violencia hasta llegar al punto en el que uno no se aguanta, ¿no? Y suelta el golpe. Idealmente, y digo que es idealmente porque es como lo que siempre nos dicen, tenemos que tener el control de nuestras emociones, nos damos cuenta de que no llegamos hasta ese punto porque tampoco somos conscientes de qué es lo que estamos sintiendo y hasta qué punto nosotros podemos permitir que una persona de repente se ponga en esa posición violenta. Si nosotros nos adentramos en este ciclo de la familia, decimos que cuando comienza el ciclo, pues tiene que ver con la formación de la pareja. Y entonces, desde ahí empezamos
empezamos a observar si es que esta violencia de cualquier tipo prevalece y que tendríamos que ponerle un alto. Nosotros como desde el área de la psicología tendríamos que facilitar a las personas esta información y también el procurarles dar toda la información que tenga que ver con la violencia, porque muchas veces no son capaces de distinguirlo. Y suena de repente un poco medio loco, pero sí hay personas que de repente consideran que ciertos actos violentos pues es parte de este amor que se les puede dar dentro de la familia o dentro de la misma pareja. Nos marca aquí un 22% en cuanto a violencia psicoemocional, es decir, menospreciar a la otra persona, hablarles con groserías todo el tiempo, andarles gritando, y eso también se considera una forma de violencia. Violencia sexual, un 5%, pero si nosotros nos vamos a únicamente estos casos, los 68,000, un 5% es bastante. Y eso nos dice que también por las mismas condiciones de aglomeración, de asentamientos que podemos tener de estas familias, se pueden empezar a registrar nuevos casos de violencia sexual. Y eso es preocupante porque entonces eso nos habla de que dentro del mismo núcleo familiar se pueden dar este tipo de casos de abuso y de violencia sexual. Por otra parte, el 3.5 en cuanto a violencia económica y también en cuanto a violencia patrimonial, porque a final de cuentas, si esta estructura familiar, si estos roles que se estaban cumpliendo, e inclusive si papá, mamá o las personas que tengan que salir a trabajar pierden su empleo y a lo mejor se carga a una sola persona el sustento, esa persona de repente puede ejercer esta violencia económica. Y por lo tanto, ahí tendríamos que ayudarle a las personas a buscar otra serie de recursos u otra serie de habilidades. Si de repente están acostumbrados a que, bueno, ¿no? Me van a estar dando o pasando la quincena, pues a lo mejor se les dificulta todavía muchísimo más porque es la manera en la cual antes de la cuarentena se estaban moviendo como familia. Pero posteriormente nos damos cuenta de que todas estas anomalías o todas estas problemáticas se acentúan con la cuarentena, es decir, muchas de ellas ya existían desde antes y no se les dio un correcto seguimiento. ¿Por qué? Porque volvamos a lo mismo, ¿no? Pues, ir al psicólogo, pues de repente es como decir, estamos locos, ¿no? Y por lo tanto no los llevamos a esta atención, pero buscar esta forma en la que las personas se vuelvan conscientes de la situación, se vuelvan conscientes de los recursos que pueden llegar a tener, ya sea en una violencia intrafamiliar, en un duelo, en esta interacción que pueden tener con otras personas, es fundamental para empezar a crear esta conciencia en las personas. Uh, y bueno, por último, ¿no? En este sentido del crearles a todos los alumnos que podemos tener ahí en la escuela, tiene que ver precisamente con eso, la responsabilidad social que nosotros tenemos, a lo mejor no como profesionistas, porque a final de cuentas ellos están todavía ¿no? en este proceso ¿no? de llegar a hacerlo, pero sí esta responsabilidad social de que en el momento en el que empezamos a estudiar o que tenemos esta carrera de psicología, tenemos también esta responsabilidad con las personas para llevarles este tipo de información. A lo mejor no en información cruda y decirles, a ver, esto es lo que está pasando, sino darles también esta oportunidad de que ellos, a partir de la información que les estamos brindando, tomen esta conciencia por un lado y por el otro es que tomen acciones. Lo importante es que no se queden las personas únicamente con los brazos cruzados, sino que sepan que hay muchas alternativas. Y también estas alternativas, que los mismos alumnos se den cuenta o se percaten de que ellos también no por el hecho de que sean estudiantes de psicología, pues no tengan problemas o no les vaya a pasar una de este tipo de situaciones, sino que también tengan la confianza de repente acercarse a lo mejor a los maestros, a lo mejor a los profesores que se encargan de dar esta contención emocional en el misma institución y que nos permiten, ¿no? Adentrarnos un poco también a lo que está sucediendo con cada uno de ellos. Entonces, para poder concluir, hablamos de que estas familias
se mueven cada una de una manera completamente distinta. De entrada, porque no son la misma cantidad de miembros que pueden llegar a tener. Por otro lado, no todos trabajan. Por otro lado, depende de la cantidad de niños, va a depender de muchos factores. Por lo tanto, no podríamos dar una receta concreta y decir, esto es todos los pasos a seguir que tendríamos que ayudar o fomentar en una familia, sino más bien el darnos cuenta de que tenemos que hacer este examen a conciencia de cuáles son los recursos que las personas pueden llegar a tener dentro de sus familias y hasta qué punto también pueden llegar a actuar. Parte de este programa que les hablaba del gobierno del Distrito Federal tiene como objetivo el de repente el dar como este espacio entre la persona violentada y sus familias, pero seamos honestos, no es tan sencillo llegar hasta ese punto, ni que tampoco el gobierno diga, pues voy a separar o voy a resguardar a estas personas. Entonces, buscamos fomentar este tipo de estrategias, ¿no? De una forma global o general para que también podamos hacer esta valoración desde nuestras familias. Y eso es importante, ¿no? El de repente pensar cómo es mi familia, el preguntarme qué es lo que podría llegar a mejorar y que también la cuarentena nos ha permitido el darnos cuenta de cuáles son estos lugares en donde podemos pues adentrarnos un poco más, ¿no? Ponerle un poco más de atención. Fundamentalmente, crear estos puentes de comunicación con todos los miembros de mi familia, aunque a lo mejor pues no me cae bien mi hermano, no me cae bien mi papá o algo por el estilo, aún así intentar fomentar estos canales de comunicación nos va a permitir el que, por un lado, empiece a sacar estas emociones o estas experiencias que yo estoy viviendo durante la cuarentena y ellos también puedan desahogarse. Es una forma de contenernos entre nosotros. El poder dentro de esta misma comunicación aprender a comprender a la otra persona y eso viene a partir del escuchar qué es lo que me está diciendo o qué es lo que me intenta decir ese miembro de mi familia. De repente, cuando hablamos de comunicación decimos que únicamente escuchamos para poder contestar, ¿no? Y no permitimos que la otra persona se exprese, nos diga, y lo frenamos hasta ahí, ¿no? Y aquí lo ideal es que nosotros podamos crear este puente de la comunicación para con todos los miembros de nuestra familia y que ellos también nos puedan expresar cómo es que se sienten, el comprender que si de repente un día amanecen enojados, pues puede pasarnos a cualquiera, ¿no? Que un día yo diga, chin, otra vez estoy aquí encerrado, o otra vez tengo que salir a trabajar y pues muchas personas se van sin tapabocas o cositas así, pues también tienen esta facilidad de sentir esta emoción, es válida a final de cuentas, ¿no? Y no podemos de repente como reprimirla, porque pues, si estás enojado tiene un porqué, o hay veces que nos levantamos así de malas de la nada y pues bueno, nada más darle su espacio. Hacer esta evaluación familiar, buscar cuáles son nuestros recursos, es decir, qué nos une como familia, qué nos hace fuertes en determinadas circunstancias en donde si algo se llegara a presentar, qué es lo que yo puedo decir inclusive, ¿no? Puedo presumir de mi familia es esto, mi familia me ayuda en aquello. Esos son los recursos en los cuales tendríamos que hacer énfasis al momento de poder buscar dentro de nuestra estructura familiar. Es decir, también cuáles son estas áreas de oportunidad. En algunos textos lo encontramos como debilidades, ¿no? Pero suena más bonito en cuanto a áreas de oportunidad, porque a final de cuentas, no, las familias no somos perfectas, ¿no? Siempre hay algo que nosotros podemos mejorar, siempre hay algo que de repente yo pueda decir, chin, ¿no? Esto sí no lo presumiría, pero estos son los lugares en donde nosotros también podemos actuar. No veamos toda esta cuarentena como de repente algo salido de una película y que ya no vamos a volver, ¿no? En algún momento a interactuar con nuestra familia, sino veámoslo como una oportunidad en la que nosotros intentamos, ¿no? Nuevamente reestructurar estos sistemas, estos valores, estas creencias, mi misma familia inclusive. Tenemos que empezar a generar estos acuerdos a partir de esta evaluación familiar, a partir de esta comunicación que tenemos con los miembros de nuestra familia y por lo tanto esta estructura de roles, moverla para darnos cuenta de que cada persona puede contribuir con ese granito de arena, puede contribuir en lo que se está necesitando en el hogar, porque a final de cuentas vamos a estar necesitando los unos de los otros y bueno, aunque ya están empezando
a vacunar, eso no significa que no podamos cooperar, ¿no? Dentro de nuestra casa, aunque de repente estemos ahí casi golpeándonos, ¿no? Los unos a los otros. La otra, una dieta digital. No sé cómo lo hayan experimentado cada uno de ustedes, pero algunos de los estudios, y yo también me incluyo en esta parte, de repente es como esta necesidad de estar pegados a nuestro celular o estar pegados a nuestra computadora. Y me pasó como un poquito más el semestre pasado, porque de repente era que te mandaban mensaje los alumnos, ¿no? Y tenías que contestar 2, 3 de la mañana, era como, chin, ¿no? Esta tarea, o se me olvidó dejarles, o esto o el otro. Pero de repente es darnos cuenta de que sí es importante tener estos medios digitales, pero podemos sobrevivir sin ellos. Porque entonces empezamos a crear una cierta dependencia y es muy curioso porque entonces, si de algo nos quejábamos antes de la cuarentena es que los niños o los jóvenes se la pasaban en el celular. Ahora podemos observar familias enteras que se la pasan en el celular, en la televisión, en la computadora. Y eso crea que a la larga estos medios de comunicación o estos puentes de comunicación se vayan quebrantando totalmente, ¿no? Y entonces es más fácil mandarle un mensaje desde la cocina hasta el cuarto, ¿no? Para avisar a todo el mundo que ya está la comida, ¿no? Y entonces se pierde esta comunicación porque ya es como más cotidiano o es más fácil agarrar el celular y mandar el mensajito. Entonces, algo que nosotros quizás también es bueno el poderlo fomentar es esta dieta digital. Deja un ratito tus medios de comunicación, no tus aparatos electrónicos, y empieza a experimentar y empieza a conocer a las personas que tienes ahí, a las que le llamamos también familia. Buscar cuáles son mis estrategias de afrontamiento, eso sí es un trabajo a nivel individual, porque no todos reaccionamos ante estas condiciones de estrés de la misma manera. A lo mejor tener que realizar ejercicio en casa, aprender una nueva actividad que me ayude a concentrarme en mi espacio, en mi privacidad, en mis recursos y de repente olvidarme tantito de que estoy conviviendo con más personas en el mismo lugar. Y a veces es difícil porque pues tiene que ver, ¿no? Con el hacer ejercicio y que todo el mundo me vea o a lo mejor estar viendo no sé, una serie en la televisión, ¿no? Y que a los demás no les parezca. De repente es difícil, pero eso no significa que no podamos buscar las formas de relajarnos nosotros, porque a final de cuentas es eso, el que si vamos a estar juntos no sea para estar peleando todo el tiempo, sino que cada quien tenga su espacio y tenga esta oportunidad de poder interactuar consigo mismo. Y por último, ¿no? Les decía, esta necesidad del poder de denunciar. Si yo en algún momento noto que existen también esta violencia de una u otro índole, es importante el empezar a darme estas pausas, ¿no? Decir, yo no quiero esto, no lo quiero dentro de mi familia, no lo quiero para conmigo tampoco, y por lo tanto buscar estos recursos legales que me puedan estar ayudando o permitiendo, ¿no? El salir adelante con todo esto. Y pues bueno, a manera de conclusión general de esta pequeña, de esta pequeña plática, de esta pequeña charla, pues tiene que ver con eso, el que ustedes desde donde se encuentren puedan hacer este tipo de reflexiones de qué es lo que ha estado sucediendo en sus hogares, el poder identificar qué es aquello que podrían primeramente mejorar en ustedes y después el empezar a modificar en sus hogares. Recordemos que cuando nosotros hablamos de estos sistemas familiares, hablamos de que cada uno de los miembros que conforman el sistema familiar va a tener una repercusión para con todos los demás y que por lo tanto, si yo empiezo a cambiar desde lo que yo observo, desde lo que yo alcanzo a sentir, a percibir e inclusive a pensar, puedo empezarlo a modificar y también va a crear un cambio significativo en toda mi familia. ¿Sale? Entonces, pues básicamente esto es de lo que quería platicar con ustedes. No sé por ahí si tenemos alguna duda, pregunta, algo por ahí que alguien quiera comentar. Profe, pues creo que te quedó todo muy claro. No sé si por ahí alguien tenga algún comentario, alguna pregunta o simplemente participar. No, maestro, muchísimas gracias y al contrario, creo que sí es cierto esto de la pandemia que ya
todos queremos nuestro espacio y a veces nuestros espacios, como acaba de escuchar ahorita a mi hija, son muy pequeños y estamos unos arriba en la otra litera, unos aquí, otros en la cocina, tomamos nuestras clases y bueno, nos hacemos pelotas y a veces estamos estresados, pero muchas gracias. Gracias porque también estamos tomando micro talleres de... ¡Siete! ¡Los quietos! Adiós. Gracias. Adiós. Gracias, y eso es bueno porque... Ok, eso es bueno porque a final de cuentas buscamos esta forma de poder interactuar. Buscamos esta forma de que no olvidemos que, pues que también somos humanos, ¿no? Y que en algún momento necesitamos convivir con otras personas, el poder escuchar cómo es que están viviendo también, ¿no? Otras personas, buscar esta armonía o esta convivencia, ¿no? Dice por aquí, Morris, hola Morris. Dice por aquí, ¿qué recomiendan para que las familias convivan con armonía? Tiene que ver también con la manera en la cual hemos estado hablando en esta parte de la comunicación. Vamos a establecer acuerdos a lo mejor no tan complejos, sino más bien qué es lo que cada miembro de la familia está dispuesto a hacer o a cooperar. En este caso, si nos damos cuenta, pues con los niños, por ejemplo, ¿no? Pues no los podemos tener sentaditos y amarraditos y que no hablen y que no estén diciendo ni haciendo nada, sino más bien desde su perspectiva como pequeños, cómo ellos también pueden inclusive ayudar a esta convivencia familiar. A lo mejor, ¿no? Darnos como un poquito nuestro espacio, a lo mejor que ellos también nos ayuden en pequeñas actividades dentro de nuestro hogar. Algo que pues les recomiendo como mucho en este sentido es que los niños también se vean involucrados en todo lo que está sucediendo. A lo mejor no llenarlo de todas estas historias, ¿no? De lo que está pasando, de lo que se vive en las noticias, sino más bien cada vez que nosotros les empezamos a asignar un, algunas responsabilidades, aún siendo desde muy pequeños, darles una estructura, a lo mejor alguna rutina, algunas actividades, ayudan a que esta convivencia familiar crezca, se vuelva de una forma armónica y aún estando encerrados, ¿qué es aquello que a mi familia le podría agradar hacer? Hay familias que lo único que necesitan es una película para relajarse y dejarse de estarse atacando. Hay familias que les funciona inclusive, pues vamos a hacer algún juego interactivo entre todos, aunque ya lo hayamos hecho como 1000 veces durante toda la cuarentena, pero eso aún así nos ayuda a que podamos llegar a esta convivencia. Ok. Para superar el duelo, ¿qué tips puede brindarnos? Les decía hace ratito la necesidad de crear estos rituales familiares, ¿no? De repente, ¿no? Que necesitamos tener el cuerpo presente, que necesitamos los rosarios, los velorios, son importantes, pero cuando se rompe esto, algo que nos puede ayudar a elaborar este duelo es hacerlo como a pequeña escala. ¿Cómo podríamos nosotros de repente el darle este reconocimiento a esta persona que a lo mejor se fue? ¿Cómo darle este reconocimiento y este cierre a estas cosas que de repente también se quedaron en el pasado, ¿no? Si perdimos el trabajo, bueno, ¿cómo lo resignificamos el hecho de que hayamos perdido ese trabajo? ¿De qué manera de repente es el darnos cuenta de que seguimos o continuamos vivos y podemos sacar todas estas nuevas estrategias? Hay veces, ¿no? Que nos funciona el hecho de que podamos tener algunas fotografías, ¿no? Que nos ayuden de repente a observar, ¿no? A estas personas. Cuando de repente el duelo se vuelve ya más patológico, pues queremos abarcar todos, ya sean fotos, ya sean cosas de esta persona que se fue. A lo mejor no es como lo más ideal, pero sí nos ayuda a empezar a elaborar esta parte del duelo, ¿no? De una manera muy significativa, muy pequeña, pero aún así pues nos ayuda bastante, ¿no? El poder tener inclusive como este espacio para esa persona. Si se han dado cuenta, hay algunos que nos cuesta como un poquito más de trabajo dejar ir a las personas, ¿no? Y hasta le dan como un asiento para sentarse a comer, le dan como un espacio. Esto en un primer momento, ¿no? Cuando se da este duelo, puede ser como esta estrategia que ellos tienen para elaborar su duelo. Sin embargo, ya 6 meses después, con esta misma situación, ya ahí tendríamos que tener un seguimiento un poco más específico.
Dale, ok, abrazo de oso, igual. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna duda, pregunta, comentario, queja, sugerencia? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Hola, buenas noches, maestro. Yo soy Pati Rodríguez, trabajo en el UAM. Fíjense que en mi caso tuvimos el año pasado dos pérdidas de mis cuñados que fallecieron de COVID. Entonces, a nosotros nos sirvió fue que pues, siempre hemos estado unidos, la familia, de alguna manera u otra. Buscamos la manera pues, de hacer los rosarios, los hicimos por medio de Classroom y pues, diario nos conectábamos a los rosarios, platicábamos con mis sobrinas que, pues bueno, quedaron huérfanas. Platicábamos mucho con ellas porque pues sí es difícil que mi mamá se murió y pues se quedaron ellas solas, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacíamos era pues hablar con ellas, platicar, mi sobrina es maestra, ella hizo un grupo y diario nos comunicábamos y platicábamos con ellas. Eso nos ayudó mucho a ellas a salir adelante en esta luto que llevan. Y mi otra familia de mi otro cuñado, pues también igual, hacemos lo mismo. Entonces, eso fue por una parte. Ahora, aquí en la casa, lo personal, pues nosotros lo que hacemos aquí con mis nietas es jugar con ellas, aparte de que ya tienen sus clases y eso, jugamos con ellas, yo les estoy enseñando a cocinar, más le buscamos cosas para pues, estar junto con ellas, para sobrellevar la situación, tanto para ellas como para nosotros que ya estamos grandes, ¿no? Porque sí es pues así como que muy pesado, muy tedioso estar pues, solas aquí, encerradas. Y sí, o luego platicamos entre nosotras. Mis hijas, pues ellas sí tienen que estar yendo a trabajar pues van y vienen y pues con todas las precauciones del mundo, porque pues también ahí en en sus trabajos han fallecido varios compañeros que se contagiaron y pues han fallecido muchos. Yo les comentaba a mis compañeros de trabajo que ya ni quiero salir a la calle porque salía yo una semana, maestro, salía yo a la tienda, era la basura, no sé, y salía y me decía, ya se murió fulano. Ya al otro día, ya se murió fulano. O sea, ya ni veo televisión, ni oigo noticias, mejor le digo, me pongo a jugar con mis nietas y con mis hijas. Eso nos ha funcionado a nosotros. Muchas gracias por compartirlo. Y es real, porque de repente toda esta información que viene del exterior, decíamos desde temprano, desde que inició la cuarentena, de repente podía ayudarnos a crear un mayor nivel de ansiedad, ¿no? Y en vez de sentirnos seguros, pues, nos hacía sentir todavía muchísimo más inseguros. De por sí la situación no es tan sencilla para poderla sobrellevar y de repente escuchar todas estas noticias, pues nos crea, ¿no? Una mayor ansiedad. Creo que es importante lo que decía, lo que compartían ahorita, porque llega un momento en el cual no es que satanicemos, ¿no? Estos medios de comunicación y digamos, ya olvidémoslo y ya no nos estemos conectando, sino más bien buscar dentro de estos recursos que nosotros tenemos la facilidad para podernos interconectar. Se me hace interesante el hecho de poder realizar no sé, estos rezos, estos velorios, ¿no? A través de internet. Lo llegué a escuchar en algún momento, con las iglesias locales, pero era muy, muy chistoso porque de repente ellos también decían, no, eso no lo podemos hacer porque es por internet y pierde como el valor o una cosa por así. No sé, en sus lugares, pero por lo menos aquí en Xochimilco sí de repente se ponían como en ese sentido. Y eso de repente, pues hacía sentir mal a la gente porque es como, oye, pues es un servicio religioso a final de cuentas, ¿no? Nosotros a lo mejor lo necesitamos, pero buscar estos recursos, buscar estas fortalezas, como bien lo decía, es lo que nos ayuda a salir adelante principalmente, ¿no? Como familia. Así es. Y fíjese, ¿usted vive en Xochimilco? Sí.
Pues allá vivían, bueno, allá viven mis familiares, ahí en San Andrés Aguayucan. Ahí ellas se conectaban y por medio de Classroom, le digo, diario hacemos los rosarios. Ya sabemos que a las 7 de la noche nos teníamos que conectar y se rezaba, inclusive un padre, los llamados padres misioneros, él era el que rezaba el Santo Rosario. Él también en su casa, o sea, todos en casa, y le digo, por medio de Classroom se hizo este grupo y se hizo los rosarios, los 9 días. Ok. Qué interesante, ¿no? El buscar estas estrategias, pues sí, a final de cuentas, cada quien desde esta necesidad que tienen para poder elaborar sus duelos es lo ideal, ¿no? Muchísimas gracias por su comentario. ¿Alguien más? Gracias a usted, maestra, y lo felicito por su plática o envió. Estuvo muy buena y espero les ayude a los demás compañeros. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, comentarios? A mí me gustaría aportar algo, ¿puedo? Claro que sí. Bueno, me gustaría como únicamente hacer énfasis en algo que pues justo tú ya habías propuesto, que es la búsqueda, ¿no? de apoyo, fortalecer como las redes de apoyo, porque al final del día parece que de pronto estamos como ignorando, ¿no? Nuestra propia vulnerabilidad, y creo que tiene mucho sentido, ¿no? O sea, creo que tiene mucho sentido ignorarla como para permanecer un poquito fuertes, pero sí esta parte como más de apoyo científico, ¿no? De voltear a ver, así como cuando vamos al médico, voltear ahora a ver un terapeuta, me parece fundamental porque, no sé, creo que cuando inicia la pandemia, el Instituto Nacional de Psiquiatría aquí en México, ¿no? Pues nos empieza como a arrojar estos informes, ¿no? De lo que se espera que se viva en la pandemia a nivel colectivo. Y entonces, pues al final del día no nos había tocado a nosotros vivir una pandemia, pero pues sí hace como esta aportación con respecto a otros fenómenos naturales, ¿no? De desastre. Entonces, bueno, resulta que pues el Instituto Mexicano de Psiquiatría nos dice que vamos a cruzar por 4 etapas, y es como bien curioso porque justamente una de estas fases, la primera fase de hecho, es la fase heroica, ¿no? En la que queremos como hacer todo lo posible por sobrevivir. Entonces, resulta que después de esta fase hay otras 3, y entonces si nos ponemos a ver esta parte como desde un análisis científico, resulta que apenas estamos en la primera etapa, ¿no? Entonces, sí como voltar a ver un poco esta vulnerabilidad de todo lo que falta todavía, ¿no? Porque de hecho creo que viene la etapa más difícil que este instituto menciona, que es la parte de la desilusión, ¿no? O sea, el voltar a ver cómo es un sector nada más el que se está vacunando, y que a lo largo de todo el año, pues vamos a estar como en la espera de a ver cuándo nuestras familias o nosotros vamos a ser vacunados, y es un periodo de desilusión, ¿no? Entonces, faltan 3 etapas todavía de desilusionarnos, reconstruirnos, readaptarnos. Es decir, es un proceso que estas instituciones parece que vislumbran que es muy largo, ¿no? Entonces, resaltar como esta propuesta de claro, ¿no? O sea, está buenísimo nuestra resiliencia de ser fuertes, de echarle como muchas ganas, pero sí no descartar, ¿no? Fortalecer nuestras redes de apoyo con profesionales, porque sí me parece que falta mucho, y empezar a elaborarlo desde ahorita sería fundamental, ¿no? Exactamente. Y quitarnos este miedito, ¿no? De repente acercarnos a estas instituciones que nos puedan ayudar en cuanto a la salud mental, porque a final de cuentas es para nuestro bien, ¿no? El poder resignificar, ¿no? Todo lo que ha venido sucediendo, que a lo mejor para algunas personas son más resilientes que otras, ¿no? Y de repente el observar cómo se crea esta necesidad, ¿no? De contención entre nosotros mismos, aunque estemos lejos, pero estar lo más cerquita posible. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más por ahí? Pues yo, profe, muchísimas gracias por haber aceptado esta ponencia. Y bueno, también ya que está aquí el profe Miguel, pues quisiera comprometerlo para que nos explique más sobre estas etapas
Yo espero que nos diga que sí y dar una fecha para que también nos explique, porque ahora ya nos dejó picados, ¿a poco no, profe? Así Que es. ya nos medio explicó, pero todavía faltan muchas etapas, entonces espero que por ahí el profe Miguel acepte la invitación y por ahí podamos tener esta conferencia de las diferentes etapas de lo que nos está platicando el profe Miguel. Y pues no sé si haya alguna otra pregunta, algún comentario más. Eso, profe, muchísimas gracias, ya aceptó. Muchísimas gracias, profe Miguel. Profe Luis, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta ponencia. En nombre del Centro Universitario de México le doy las gracias y a todos los que estuvieron con nosotros, muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes, me parece, para la siguiente conferencia. Por ahí ya se las estaremos compartiendo para que nos puedan acompañar. Muchas gracias y buenas tardes a todos.